1:35, arrancamos La Buena Economía con el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia y nuestro experto en economía y propietario gerente de alquilerdeejecutivos.com, Vicente Montañez. Buenos días, Vicente. Muy buenos días, Isabel. Qué pena que no estés aquí con lo que vamos a hablar hoy de economía, de bancos, de todo lo que tú sabes. Bueno, bien, pero al final la agenda es la que marca el día a día y sintiéndolo mucho y me ha sido imposible estar con vosotros. Ya lo sé, pero bueno. Estamos ahí por teléfono. Efectivamente. Bueno, la noticia más reciente que tenemos de economía es que ayer conocíamos las cifras del paro, el empleo. Han marcado su mayor subida en un mes de octubre, aumenta en 52.195 personas, aunque eso sí, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 130.360 cotizantes. Y bueno, pues esto, como se suele hacer las cifras, para interpretarlas, es que si hacemos en términos de desestacionalización, el paro en realidad se ha reducido en 27.483 personas, porque bueno, pues el paro en octubre normalmente parece ser que es un mes malo, por lo general, porque viene después del verano y se rescinden los contratos, se extinguen. Pero, bueno, tampoco es muy halagüeño porque es el tercer mes consecutivo que aumenta el paro y a mí me mosquea y me preocupa. Bueno, vamos a ver, mira, al final cuando analizamos los datos del paro, siempre tendemos, bueno, pues políticamente se tiende a cuando son positivos, digamos, a aumentar la bonanza de la recuperación o de los resultados obtenidos, y cuando son negativos siempre se intenta buscar alguna parte en los datos que haga que sean, digamos, más presentables o más vendibles políticamente. Normal. La realidad es que a mí, para analizar el paro, me gusta utilizar digamos, el evolutivo, el histórico, anual, ¿no? ¿vale? Sí, es decir, tirar un año hacia atrás y decir, bueno, vamos a ver, en lo que llevamos de año, es decir, de octubre a octubre, cuántos puestos de trabajo se han creado, ¿vale? Y ese dato es que se han creado 212.000. Entonces, primer dato positivo, oye, estamos creando empleo. Ahora bien, ¿estamos creando más o menos que de octubre a octubre del año anterior? ¿Vale? Pues estamos creando bastante menos, estamos creando unos 150.000 menos. Y si nos vamos 2 años hacia detrás, veríamos que donde estábamos creando 440.000 puestos de trabajo, ahora tan solo creamos 212.000. Entonces, digamos, intentando evitar un poco la politización de estos resultados, pues hombre, yo creo que es evidente que el dato bueno es que seguimos creando empleo y no destruimos, pero es cierto que se está produciendo una desaceleración. Y además una desaceleración que viene marcada en general por la desaceleración que estamos sufriendo en la economía. Y además, sabéis que he analizado muchas veces las cifras del desempleo y he dicho que hay algo que es preocupante, y es que este país ha estado creando empleo, pero no ha subido la masa vinculada, digamos, al trabajo. Es decir, que lo que estamos es poniendo a más gente a trabajar para ganar entre todos los que trabajan lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. De hecho, la semana pasada que salieron los datos de la EPA, había un dato que llamaba poderosamente la atención, y es que al inicio de la crisis, ¿de acuerdo?, donde se barajaban más o menos, digamos, unas cifras de desempleo similares, a lo mejor un poco mejores que las que estamos barajando actualmente, se trabajaba un 25% de horas más. ¿Qué quiere decir? Que estamos a la gente poniéndola a trabajar a ganar menos y en general trabajando menos horas. Con lo cual el empleo que se crea es un empleo, efectivamente, como dicen los sindicatos, de bastante menor calidad. Yeah. Ahora bien, ¿qué es lo preocupante de estas cifras? Tú la comentabas, una de ellas, encadenamos 3 meses consecutivos de descenso. El interanual lleva 2 años consecutivos de descenso y además, cuando analizamos los datos macros y vemos las previsiones de incremento de Producto Interior Bruto, pues estamos apuntando a que este año pudiéramos acabar, en el peor de los casos, en torno a un 2,4. Con lo cual, alerta al año que viene, alerta a 2019, porque podría ser un año nefasto para el empleo.
podríamos volver ya no solamente a no crear, Isabel, empleo, sino a destruir empleo. Es que no olvidemos que todavía no ha entrado en vigor esta reforma de los autónomos de la Seguridad Social, los incrementos que va a haber y todas esas cosas, ¿eh? Que bueno, eso me temo que habrá muchos autónomos que cesen la actividad, o los que contrataban gente, ahora que va a subir tanto el salario mínimo interprofesional, que también reduzcan, porque a lo mejor la subida de 4 o 5 personas supone sacrificar a uno o que esté sumergido. Eso ya lo comentábamos la semana pasada, Isabel, y mi visión es que esta subida del salario mínimo interprofesional va, por un lado, a generar mayor nivel de industria sumergida a nivel de los autónomos, es decir, va a haber autónomo que ante la imposibilidad de pagar esto, pues se dedique a hacer sus ñapas en negro y demás, cosa que desgraciadamente en este país pues estamos bastante acostumbrados. Y por otro lado, también es cierto que gran parte de esos trabajos de baja cualificación vinculados al salario mínimo interprofesional con las correspondientes subidas, porque no solamente le sube la presión en materia de seguridad social al autónomo, sino también al empresario con ese tipo de salarios, pues que gran parte de ellos vayan nuevamente a industria sumergida. Situación realmente preocupante, y que yo creo que no es que sea una mala medida la subida del salario mínimo interprofesional, sino que se ha realizado en el peor momento posible, porque todo aquello que políticamente es vendible hay que casarlo económicamente, y este no era el momento de producirse dicha subida. Porque si los autónomos realmente estuvieran facturando bien, si realmente hubiera una alegría y un dinamismo económico, que no lo hay, pues tampoco sería tan gravoso esa subida, por un lado en los autónomos y por otro lado en la subida de las cotizaciones de la seguridad social a los empresarios. Pero lo que esto pone de manifiesto cuando estamos barajando la posibilidad de que se sumerja parte de esa economía es que realmente las empresas no van tan bollantes, la actividad no va tan bollante como representan varios de los indicadores macro. Es decir, yo creo que hace 4 semanas fue cuando lo analizábamos las caídas de Producto Interior Bruto, analizábamos la caída de los fletes, que es algo que nos determina cuánto tráfico de mercancías se produce, puesto que la gran mayoría de ellas se produce a nivel de barcos, ¿no? Y veíamos que caía, el comercio minorista también estaba reduciendo, es decir, hay una serie de indicadores que hacen que la actividad económica se está ralentizando a marchas forzadas, por lo cual no era el momento de haber tomado esta medida, y sin lugar a dudas va a generar el efecto contrario al que se pretende, ¿no? En un escenario donde ya estamos viendo que además posiblemente esto sea sumado a esa situación de posible pérdida o destrucción de empleo para 2019. Es decir, que tenemos todos los elementos para que 2019 sea un año horrible en materia de empleo. Bueno, los que están de enhorabuena es la construcción, porque el paro ha disminuido en la construcción, que es el único sector, con 3.695 personas menos, y sin embargo ha aumentado en agricultura, en industria, en servicios, en el colectivo de empleo, que sin empleo anteriormente, o sea, el que accede por primera vez. Estamos hablando de aún así, de incrementos en el sector de la construcción tremendamente bajos cuando comparamos los históricos, y que yo creo que se debe más bien derivado a ese despunte de la construcción, que es cierto que lo ha habido como consecuencia del exceso de liquidez que hay en el sistema, y un poco la nueva accesibilidad al crédito hipotecario, que también hay que recordar que está en jaque y pendiente un poco de la decisión del Supremo, que todavía a estas horas que no se sabe aún, seguimos sin saber cuál va a ser la decisión que se tome. Pero bueno, yo tengo muy claro que ese impuesto no procedía que lo pagasen en este caso el solicitante del préstamo hipotecario, el cliente del banco en este caso, y que de una u otra manera va a acabar repercutiendo en un encarecimiento de las hipotecas y por tanto en una dificultad al acceso del crédito hipotecario y una ralentización de ese despunte incipiente que estaba teniendo el sector de la construcción. Con lo cual, Isabel, tampoco voy a ser excesivamente optimista en la evolución del trabajo precisamente en el sector de la construcción. Ya, bueno, si tenemos novedades a lo largo del programa nos lo cuentas, porque parece ser que aunque no han llegado a un acuerdo, estuvieron ayer discutiendo este pleno y tal, bastantes horas, esta mañana se volvían a reunir. No hay
reunidos, no hay unanimidad, pero parece que apunta, mucha gente dice que seguramente los gastos estos de, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se llama esto? Actos jurídicos documentados. Actos jurídicos documentados. Que eso al final está claro que dicen que no lo va a pagar el cliente, el que solicita la hipoteca, pero falta saber también desde cuándo cuenta, si va a ser con 4 años de atrás, retrospectiva, claro, fíjate, o no. A mí en esto hay un dato que yo creo que es tremendamente... Espera, antes de que entres a eso, simplemente para cerrar lo del paro, decir, la buena noticia es que ha bajado el paro en 3 autonomías y una de ellas es la Comunidad Valenciana, bien, con casi 3.000 parados menos, no está nada mal. Bueno. Luego Madrid y luego País Vasco. Y ahora ya sigue. Ya sí lo cerramos. No, lo que decía es que uno de los elementos es que este impuesto sobre actos jurídicos documentados, solamente de los 22 países de Estado miembros, solamente existen 3. Existen 3 algo parecido, ¿no? Sí. Y fíjate, en el caso más gravoso, que es el de Italia, es tan solo el 0,025 del total de la hipoteca, mientras que aquí en España estamos hablando en el mejor de los casos del 0,5 al 1,5, es decir, que hasta en los países en los que existe no es un impuesto gravoso, e insisto, tan solo existen 3, y aquí representa prácticamente el 70% de los gastos de constitución de una hipoteca. Caray. Con lo cual, claro, estamos hablando de que si Hacienda tuviera que proceder a la devolución en los últimos 4 años, que de una u otra forma se produzca en este caso o se produzca, digamos, si al final se apela al Tribunal Superior de Justicia Europeo, que yo personalmente, y sabéis que me gusta mojarme, creo que van a ir por ahí los tiros, bueno, pues estaríamos hablando de 5.000 millones, ¿no? 5.000 millones es un gasto importantísimo que modificaría todas las variables que estamos en estos momentos barajando en los presupuestos generales del y Estado. Que las delegaciones que no consiguen unanimidad, ¿no? Y que tendría que devolverlo las delegaciones autonómicas, ¿no? De Hacienda, porque no es el banco, en realidad. A ver, al final sí, evidentemente tendrían que estar las comunidades autónomas, porque este impuesto, digamos que quien lo gestionan son las comunidades autónomas. Es decir, aquí se abren muchas lagunas, porque al final la reclamación contra quién se presentará, debería de presentarse contra Hacienda. Hacienda devolverá ese dinero, pero tendrá que repercutirlo a un tercero. En este caso el tercero es la entidad bancaria. La entidad bancaria me imagino que procederá legalmente a intentar rebatir todo lo rebatible y demás, con lo cual, vamos, se plantea complicado, y yo creo que la lectura que va a quedar es que es evidente que vamos a tener un encarecimiento de las hipotecas. Esto no es una buena noticia, porque cualquier encarecimiento conlleva una ralentización del mercado, un mercado incipiente en estos momentos, y que quiero recordar que ha sido un mercado estratégico en España durante mucho tiempo, y que por parte de los economistas era algo, digamos, casi soñado el empezar a ver un repunte en ese sector, que al final emplea a mucha gente y que genera una actividad económica importantísima en España, ¿no? Bueno, lo que es terrible, hablando de cifras de paro, es que 1/3 de los jóvenes, de cada tres jóvenes, 2 de ellos están uno de ellos está en el paro. O sea, el 33% del colectivo juvenil está en paro, pero se les va a acabar todos estos problemas, porque resulta que va a crear un plan de choque el gobierno contra el paro juvenil, que estará listo a fin de año, y que hay, pues, para empezar, 3.000 nuevos orientadores para el año que viene, que les van a intentar conseguirle un trabajo al joven. También va a haber un estatuto del becario, es algo que me ha hecho mucha gracia. Y bueno, pues que se acabaron los males, ¿no? Con estas iniciativas, ¿o qué? Si eso fuera así, amiga Isabel, si eso fuera así. Estamos en la buena economía. Qué agustito me iba a quedar. Pero bien, vamos a analizar. Desde luego creo que es evidente que una situación de desempleo de 1/3 de nuestros jóvenes es algo que no nos puede dejar indiferente a nadie. Creo que solo Grecia, de la zona euro, creo que Grecia es el único que nos supera. Sí, claro, pero es que Grecia tenemos que tener en cuenta que Grecia no es un país que sirva de referente absoluto. No, por eso, pero que tenemos una tasa muy alta. Grecia es un país que no ha quebrado como tal, porque económicamente no interesaba que quebrara, pero yo
cada vez que toman a Grecia como referente de algo casi me salen sarpullidos, porque lo que tendría que ser es un claro ejemplo de absolutamente lo que no hay que hacer, pero por eso que estamos en la cola, estamos de los últimos, el penúltimo. Sistemáticamente la situación del desempleo en España ha sido dramática, es decir, en el mejor de los casos, en aquel año 2007, añorados por todos al inicio de la crisis, donde aquí se construían 800.000 viviendas, donde atábamos los perros con longanizas, etcétera, etcétera, no conseguimos que el paro bajara del 14,8%. Esa es la cifra de paro más baja que hemos llegado a tener en España, cuando países como Alemania, a fecha de hoy, tienen un 3,2% de tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Y donde en el peor de la crisis, situación de la crisis, la media de la zona euro ha estado en un 9,8%. En estos momentos la media de la zona euro es de un 6% de tasa de desempleo. Es decir, la situación del desempleo en España es dramática. Y en el caso de los jóvenes es doblemente... Claro. Hablamos especialmente de los jóvenes, aunque a mí también me gustaría saber cuál es el plan de choque que van a hacer para los mayores de 45 años, donde además el paro se eterniza y donde tenemos situaciones de paro cronificado en más del 50% de esos parados que tienen cifras de desempleo superior a los 4 años y que la gran mayoría de ellos o perciben los 426 euros o ni tan siquiera perciben ningún tipo de... Efectivamente, con una particularidad que el joven tiene esperanza todavía de que es joven y encontrará tarde o temprano trabajo, eso por un lado, y además tiene muchas menos cargas familiares por contra la persona mayor. Entonces, eso habría que mirarlo mucho. Como dramático socialmente, yo creo que es mucho más dramático el paro en los mayores de 45 años, pero bueno, con lo cual, echo de menos este plan de choque. Aunque si el plan de choque va a ser como el que vamos a analizar ahora, chica, porque tampoco pasa absolutamente nada. A ver, cuenta. 3.000 nuevos orientadores. Lo de los 3.000 nuevos orientadores. Os voy a dar un dato que la gran mayoría de la gente no conoce, pero que yo en mi actividad profesional tuve la ocasión de colaborar precisamente en ver cómo fomentábamos para que los organismos de empleo autonómicos tuvieran mayor capacidad a la hora de generar empleo y sobre todo de ser capaces de dinamizar empleo, ¿no? Bien, ¿sabéis cuánto es lo que de media coloca un organismo público, en este caso está derivado a las autonomías, de personal? Del total de los contratos que se tramitan en una comunidad autónoma, tan solo el 3% son gestionados por el Servicio Público de Empleo. Fíjate, yo además oí, Vicente... autónoma, dime. Sí, que yo oí en una ocasión, que además lo decían en las noticias, que de cada 10 contratos de trabajo, 7 no son publicados ni nada, son pues por contactos, por referencias, porque hablas con fulanito y menganito y te mueves. Pero fíjate, en aquella comunidad autónoma, la empresa de selección, el líder en la zona, realizaba el 16,8% de los contratos. Fíjate, el líder. Mientras que con un personal de 30 personas en aquella comunidad autónoma. Mientras que el servicio público, con más de 700 personas, tan solo colocaba al 3%. Con esto que estoy queriendo decir, que no le rindo. Que no sirve para nada. Porque meter a 3.000 personas más en todas las comunidades autónomas, lo único que va a hacer es encarecer el coste de las comunidades autónomas en materia de los servicios de empleo, y el problema yo creo que va mucho más allá. Simplemente por comentar las medidas que plantea es esta de los 3.000 formadores, el estatuto del becario, y aunque esto parezca un poco ridículo, fíjate, yo casi es lo único en lo que creo que va a ser útil de verdad este plan de choque que plantean. Mira, la situación que se produce en este país con los becarios, y todas las personas que están en contacto con la empresa lo saben, es dramático. Es decir, el puesto del becario sirve para encubrir contrataciones que deberían de realizarse y no se realizan porque tienen becarios durante 2, 3 años sin ningún tipo, sin pagarles absolutamente nada y realizando tareas que nada tienen que ver en la gran mayoría de las ocasiones con aquella experiencia que tienen que adquirir dada su formación, y que lo que se convierten es en una mano de obra tremendamente barata o incluso gratuita para hacer trabajos de muy poco valor y del que realmente no aprenden nada. Y hay veces que están son eternamente becarios en algunos casos. Con lo cual sí que me parece muy bien que esto se empiece ya a regular y que realmente el contrato de becario sirva
para, digamos, consolidar esos conocimientos que se llevan y ponerlos a la práctica única y exclusivamente, y que no tengan que hacer ningún otro tipo de misión. ¿Qué es lo que plantean además? Bueno, pues plantean reformar el sistema de garantía juvenil. ¿Os acordáis hace aproximadamente un año cuando salió la anterior ministra del Trabajo, Fátima Báñez, del Partido Popular, diciendo que les iban a pagar a los ninis 340 euros si los contrataba una empresa por no hacer nada? ¿Vale? Bien, pues eso es precisamente lo que pretenden reformar. ¿Por qué? Porque al final no ha habido ninguna empresa, o han habido muy pocas, que hayan contratado a ese tipo de perfiles. Se llegaron a suscribir 1.200.000 y tan solo han sido empleados el 20% de esa cantidad. Claro. Con lo cual, es otra de las partidas en las que además esas dotaciones eran una dotación presupuestaria de la Unión Europea, sigue vigente hasta el 2020 y realmente ha sido un dinero que se ha perdido porque no se ha podido entregar. A lo mejor esto no lo han dejado trascender, no conviene este dinero invertirlo en los ninis, sino que a lo mejor hay que orientarlo a otros perfiles. ¿Por qué digo esto? Porque la cuarta medida que plantean es digamos, ayudas para todo aquel talento que emigró a lo largo de esta crisis. Sí. Todas aquellas personas que se fueron fuera, bueno, pues van a establecer una serie de medidas digamos, presupuestadas económicamente en cuanto a líneas para que se puedan pagar el viaje de vuelta o acciones orientadas al emprendedurismo o ayudas a los empresarios que contraten este perfil de gente que emigró y que ahora esperan que vuelva tras la crisis. Estas son las medidas que plantean. Yo sinceramente creo que al final va a ser nuevamente pues un lavado de cara, y que, exceptuando lo de los becarios, que creo que sí que es importante, bueno, pues el resto de medidas no creo que pasen de esa tasa del 33% a el 23%, que es lo que se ha planteado como objetivo el Gobierno para 2021. En el tema del estatuto del becario, pues va a haber unos supuestos, y es que, bueno, pues se va a exigir un número máximo de becarios por empresa, un número de horas también de trabajo para cada uno máximo, la duración del contrato y fijar casuísticas como que en una empresa habían 3 personas y habían 8 becarios. Claro, sí, el eterno becario, ¿no? Y salía y luego pues que habrá un régimen de gratificación, permisos y derechos. Otro tema que venía en esto es que el fin del contrato de emprendedores, que era pues que bonificaban a las pymes para los que hacían, si una persona en vez de contratarla para un tiempo, lo hacían contrato indefinido, pero parece ser que no ha funcionado demasiado tampoco, ¿no? No ha funcionado demasiado y además, no nos equivoquemos, todo este tipo de medidas que el Gobierno incentivaba, solamente habían 2 líneas de financiación, una en las líneas de los fondos europeos, porque al final el Gobierno en esto no ponía un duro, y lo otro era básicamente mediante financiación porque se eliminaban pagos de cuotas o estaban exentos del pago de las cuotas de la Seguridad Social el empresario o se las retornaban, ¿vale? Con lo cual, ¿esto cómo impactaba negativamente en las ya maltrechas arcas de la Seguridad Social? Con lo cual, parece bastante lógico que todo aquel tipo de medidas que no están siendo efectivas en cuanto a fomento del empleo y que suponen una reducción de las cuotas de la Seguridad Social, como es el ejemplo que estabas comentando, tiendan a eliminarse. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es, cuando se producen, seguir sangrando a las maltrechas arcas de la Seguridad Social, que por otro lado estamos financiando vía impuestos a través de un préstamo de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Con lo cual yo creo que es poner un poco de orden, pero insisto, esto probablemente permitirá ordenar las cuentas, esto creo que sí, creo que permitirá poder controlar determinadas situaciones con arreglo a los becarios que son gravosas, pero yo tengo serias dudas sobre su viabilidad en cuanto a fomento de empleo, porque no se está acometiendo el problema principal que tienen los jóvenes, y es que en un mercado donde hay un 15% de desempleo, la empresa prefiere contratar a alguien que tiene una formación frente a alguien que no, o sea, que tiene una experiencia frente a alguien que no la tiene, y eso básicamente es porque nuestro sistema educativo dista mucho de las necesidades reales que tiene la empresa, y en tanto en cuanto no se reúnan con los empresarios y se planteen cuáles deben de ser los sistemas formativos que realmente las empresas hoy en día, en pleno siglo XXI, necesitan, tanto en formación profesional como a nivel universitario, hasta que esto no lo realicemos, seguiremos teniendo una desconexión importante entre el mundo educativo y el mundo empresarial. Y es esa distancia que existe la que está generando esa
esas altas cuotas de desempleo en los jóvenes y esa imposibilidad real de acceso a más de un tercio al mercado laboral. A ver, que son ya las 2 de la tarde, ya tengo a casi todos los contertulios aquí y todavía nos quedan 2 noticias. A ver, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha abierto la posibilidad de que se prorroguen los presupuestos de este año, los que elaboró el Partido Popular, en el caso de que el plan presupuestario del 2019 no logre los apoyos necesarios que, bueno, pues ya sabes que Ciudadanos y Partido Popular no apoyaban. Esta noticia la voy a resumir. Yo creo que ya has dado el titular y la situación es que realmente este gobierno, con tal de mantenerse en el poder, es capaz hasta de prorrogar los presupuestos generales del Estado del Partido Popular. De la competencia. Claro, esto no tiene ningún sentido. Es verdad que con esto lo que conseguiremos es que el gasto sea el que es, sí, creo que los contiene. gastos de hace 2 años nada tienen que ver con las necesidades de gasto de hoy en día, y que por otro lado, y lo más gravoso, es que sí que se van a llevar hacia adelante todas estas subidas de impuestos que se pretenden. Con lo cual yo creo que lo mejor, si no se consigue definitivamente sacar unos presupuestos hacia adelante, sería que convoquen elecciones, como yo, sabéis que sostengo vaticinaste desde el principio, ¿no? Sí. Pero bueno, parece ser que el señor Sánchez le ha cogido mucho gustito esto de pasearse en helicóptero y demás, y no te hacen caso. Bueno, Guindos advierte que una docena de bancos debería reforzar el capital tras el test de estrés, que lo pasamos, parece ser, fue hace muy poquito, pero dice que el que esté por debajo del 9% de liquidez, pues que es débil, y además entre los bancos que deberían de hacerlo incluye pues el Deutsche Bank, el SG, BNP Paribas, que es de Paribas no sé cuál es, BBVA y Sabadell, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Realmente esta noticia yo creo que de todas es la más preocupante. Es decir, venimos de una crisis, estamos apuntando hacia otra. Por eso se están mirando nuevamente esos test de estrés y se está diciendo, oiga, vamos a ver, realmente con una provisión del 9% sobre los activos o por debajo del 9%, ustedes no podrían afrontar una nueva crisis como la que estamos viendo que se avecina, ¿de acuerdo? Entre el 9 y el 11%, que sería donde estarían absolutamente todos los bancos, la posición sería una posición dudosa, y prueba de ello ya hemos visto cómo han habido, y en España tenemos el caso con el Popular, como un banco que había superado los test de estrés por una consecuencia de una falta de liquidez puntual se fue al garete. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar aquí, yo luego tengo otras percepciones, pero una de las causas sí que fue evidentemente que, aun habiendo superado los test de estrés frente a una situación de falta de liquidez puntual, un banco puede irse al garete, y lo que pone es entredicho nuevamente el señor de Guindos la solvencia del sistema financiero frente a una previsible crisis. Entonces lo que esto va a hacer es que tengan que dotar mayor cantidad de liquidez a soportar esos activos, sobrepasar el 11% en la gran mayoría de los casos. Ojo, porque salen dos mal en la foto españoles, concretamente BBVA con el 8,8 y el 6,4, creo recordar, 6,8 de Sabadell. Con esta situación lo que nos están diciendo es que se sobreviene una subida del pago de comisiones y en general de los tipos de interés de todo aquello que necesitan los bancos para obtener liquidez y por tanto ser capaz de apalancar su solvencia ante el Banco Central Europeo, ¿no? Esa es la mala noticia, y la buena, por decirlo de alguna forma, pues es que sí que se está, digamos, presionando para que en el caso de que viniera una nueva crisis, como parece ya evidente, pues que los bancos estén en una situación mejor de solvencia que la que estaban anteriormente en la crisis del 2008, donde todos sabemos que al final hubo que ir a rescatarlos, y fue un dinero, bueno, pues en el caso de España de 120.000 millones que ni están ni se les esperan, amiga Isabel. Madre mía, me recuerda el chiste ese de madrecica de mi alma que me quede como estoy, porque se nos avecina. Bueno, Vicente, que se nos agota el tiempo, pasan 3 minutos de las 2 de la tarde. Y bueno, pues la semana que viene espero verte aquí en los estudios, que la pasada tampoco estuviste y ya te echamos de menos, hombre. Venga, la semana que viene estaré por allí, si no pasa nada raro, y parece ser que por motivos de agenda en esta ocasión no será, estaré con vosotros. Gracias, Vicente, cuídate, hasta luego. Un saludo a todos. So I must leave, I have to go.
Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com.